Bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Contreras, soy residente de segundo año del servicio de neurocirugía del Hospital 450 y siguiendo con el temario de neuroanatomía, el día de hoy nos va a tocar repasar el tema de fascículos ascendentes de la médula espinal. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción, repasando la anatomía de manera breve, que ya vimos en la clase pasada, para ubicarnos un poco en cuanto a los tractos ascendentes que vamos a estar revisando y la localización de los mismos, pues ya dependiendo de cada funículo, bien sea el posterior, lateral o anterior. Bueno, pues vamos a tener en esta micrografía de la médula espinal, la cual se encuentra en una tensión de Mulligan. Vamos a tener una representación anatómica en la cual vamos a ver primeramente en la región dorsal el tabique mediano dorsal, el cual está representado por la flecha que podemos apreciar. En una parte más lateral vamos a tener el surco dorsal intermedio. Este va a ser importante para separar los fascículos que vamos a repasar ahorita del funículo posterior. En la parte ventral vamos a tener la fisura ventral, aquí representada. En una parte un poco más lateral a esta, el surco ventrolateral. Y en la parte dorsal, pues el surco dorsolateral. Bueno, entonces estos surcos o estas delimitaciones anatómicas nos van a ayudar a hacer una separación de los funículos de sustancia blanca por donde van a pasar ciertos tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los tractos ascendentes de la misma y vamos a empezar por los tractos que van a pasar por el funículo posterior. Pues vamos a tener en una región medial el tracto grácil y en una región un poco más lateral el cuneiforme. Hay que recordar que cada uno también se le conoce como fascículo de Gold y de Burdach para el cuneiforme. Y pues en la región, en esta región vamos a tener una laminación. Esta laminación pues va a representar el tipo de fibras que va a transportarse dependiendo de la localización. En esta laminación, en la parte más medial, vamos a tener las fibras originarias del sacro, posteriormente de la región lumbar, torácica inferior, torácica superior y cervical. Bueno, pasándonos al funículo lateral, vamos a tener al tracto espinotalámico lateral y igual vamos a tener una laminación del mismo y aquí la laminación va a ser un poco diferente. En la región medial vamos a tener los tractos provenientes de la región cervical, ya más lateral de la región torácica, de la región lumbar y de la región sacra. Esto pues va a tener importancia clínica, lo vamos a repasar más a detalle cuando veamos ahorita ese tracto. Bueno, seguido de esto vamos a tener el fascículo espinotectal. Igual es un fascículo del cual todavía no se conoce mucho en cuanto a la segunda sinapsis que se hace dentro de la médula espinal. Ya se llega a conocer un poco más sobre la función específica del mismo. Y tenemos en una región más ventral el fascículo espinotalámico anterior. Este pues va a tener cierta parte de su cuerpo en el funículo lateral y otra cierta parte en el funículo anterior. Bueno, si nos vamos de igual manera al funículo lateral, vamos a tener el fascículo espinocerebeloso dorsal. Posteriormente vamos a tener el fascículo espinocerebeloso ventral, igual en el funículo lateral. Y pues por último vamos a tener el fascículo espinolivar. Estos son los que vamos a repasar a grosso modo y pues de los que vamos a estar hablando más adelante. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar del fascículo grácil y cuneiforme que se encuentra en el funículo posterior, que ahorita ya vimos. Como parte de las generalidades, pues tenemos el grácil o de Gol en una región medial, que ya vimos ahorita, y este va a aparecer en toda la extensión de la médula espinal, desde abajo del segmento torácico sexto hasta arriba, o sea, toda la extensión. Como les comenté, también se conoce como fascículo de Gol. En una región lateral y separado al fascículo grácil por el surco dorsal intermedio, que está más o menos aquí, vamos a tener el fascículo de Burdach o también conocido como fascículo cuneiforme.
Y la característica de este es que va a aparecer únicamente arriba del sexto segmento torácico. Va a ser para las extremidades anteriores o superiores. La laminación, que ya mencionamos ahorita dentro de las generalidades, pues va a ser en una región más medial, las fibras provenientes de la región sacra. Yéndonos hacia lateral, vamos a continuar con las de la región lumbar, más hacia lateral, torácico inferior, torácico superior y cervical. Bueno, esto es como parte de las generalidades. Como ya conocemos, los fascículos grácil y cuneiforme del funículo posterior, la principal función de estos va a ser la transmisión de la propiocepción inconsciente. Cuando hablamos de la propiocepción, nos referimos a la sinestesia y al tacto discriminativo. Y pues la sinestesia, vamos a tener que se trata de encontrar una posición en el cuerpo y del movimiento del cuerpo. En cuanto a posición, nos referimos a que el cuerpo en todo momento va a tener una imagen instantánea de dónde se encuentran las partes del mismo, de en qué posición tenemos flexionada una mano, alguna falange, y pues esto va a tener como que una imagen precisa en todo momento. También la sinestesia se va a referir al movimiento y a la vibración, detectar los movimientos de las extremidades cuando se esté realizando y pues, la vibración de objetos. Bueno, el tacto discriminativo se va a referir a poder distinguir la separación entre dos puntos. Se habla de que en la yema del dedo podemos distinguir, utilizando algún alfiler, que estamos tocando dos puntos diferentes, si esta es mayor de 5 milímetros, si esta separación es mayor, o en la espinilla con la punta de nuestro dedo cuando estamos explorando al paciente, vamos a poder distinguir una separación de menos de 10 centímetros en la espinilla. Y pues bueno, entonces esto es la acción principal de estos dos fascículos, del grácil y del cuneiforme, la propiocepción consciente. ¿Y cómo vamos a poder distinguir o a poder iniciar estos impulsos? Pues van a iniciar para la propiocepción dentro de los receptores propioceptivos. Aquí vamos a tener el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, donde van a empezar los estímulos, y también vamos a tener estímulos por medio de mecanorreceptores para poder tener la presión. Aquí tenemos los diferentes mecanorreceptores, ya sea que estemos hablando del fascículo del corpúsculo de Pacini, perdón, de Meissner, de Krauss, de Ruffini o de Merkel, pues vamos a tener que están cubiertas las terminaciones para diferentes sensaciones especiales. Y pues los receptores propioceptivos. Bueno. Posteriormente vamos a tener que el impulso va a viajar a través de la raíz dorsal, pasando por el ganglio de la raíz dorsal, que va a ser el inicio de estas dos fibras, para poder ingresar a la región posterior de la médula espinal. Posteriormente, pues al ingresar, vamos a tener que dentro de los receptores propioceptivos, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi se van a encargar de la sensación de posición y los receptores articulares de la sensación de movimiento. Y pues bueno, aquí tenemos una representación del miembro inferior y de la parte inferior del tronco, abajo de T6, por donde va a ingresar el fascículo grácil y pues va a ingresar a los cordones, al asta primero dorsal y posteriormente a los cordones posteriores para ubicarse en la región medial, en el fascículo grácil, y posteriormente, conforme vayamos subiendo en el nivel de la médula espinal, vamos a tener los miembros torácicos superiores y la parte superior del cuerpo que van a entrar por el fascículo cuneiforme, recordemos arriba del sexto segmento torácico. Bueno, a medida que van a subir, van a hacer sinapsis en sus dos núcleos. Aquí igual en esta micrografía tenemos representados los dos núcleos
En la región medial, como recordamos, tenemos el núcleo grácil y el núcleo grácil está cubierto por su fascículo, el fascículo grácil. En una región más lateral, igual aquí, tenemos el núcleo del cuneiforme, igual cubierto por el fascículo del cuneiforme. Estos dos fascículos en la región posterior o en la región posterior de la médula oblonga nos van a dar los dos tubérculos, el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme, que los podemos distinguir en, en la anatomía macroscópica. Bueno, en esta micrografía la escogí porque aquí podemos ver la decusación de las fibras arqueadas. Al momento de dar los axones, estos dos núcleos los axones se van a pasar a llamar fibras arqueadas, que van a hacer una decusación sensorial. Como recordamos, la médula oblonga se va a estudiar en 3 segmentos. El segmento medio va a ser el característico de la decusación sensorial, y por aquí viene la decusación sensorial. De este lado, del lado izquierdo, tenemos la decusación sensorial que va a cruzar hasta el lado contralateral para ubicarse aquí. Esta representación es el lemnisco medial. Es el lemnisco medial, y pues de aquí va a subir ya hasta los niveles superiores que ahorita vamos a revisar. Entonces, pues la decusación se va a dar en el segmento medio o segundo segmento de la médula oblonga, y va a pasar a formar el lemnisco medial, que va a ser el que va a llevar la propiocepción consciente al tálamo y posteriormente a la corteza cerebral. Bueno. Aquí tenemos una región, una vista posterior de la médula oblonga, en la cual podemos ver los dos tubérculos, el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme, que va a hacer una representación de los fascículos de los mismos nombres. Ok. Entonces, aquí tenemos una imagen del libro Afifi, en la cual podemos observar que tenemos un sistema lemniscal específico, el cual va a transportar las diferentes sensaciones sensitivas del cuerpo. Va a transportar el lemnisco medial, el fascículo espinotalámico y el fascículo trigeminal para las sensaciones faciales. El lemnisco medial va a tener una disposición medial todavía en el puente, en el tegmento del puente, y posteriormente lateral va a estar el fascículo trigeminal y más lateral el espinotalámico. Vamos a ver que esta disposición va a ir cambiando conforme suba de nivel para localizarse el lemnisco medial en una región más lateral. Aquí tenemos otra imagen, igual de la FIFI, en la cual podemos observar que el lemnisco medial ya se encuentra en una localización más lateral, y el lemnisco trigeminal pues ya pasó a ser más medial y está adyacente todavía al fascículo espinotalámico. Conforme va ascendiendo, va a ingresar al tálamo, específicamente al grupo nuclear ventroposterolateral. Hay que recordar que en estos grupos nucleares va a terminar el fascículo espinotalámico y el lemnisco medial. Bueno, entonces pues va a terminar aquí en este grupo nuclear, para posteriormente continuar a través de la cápsula interna, específicamente el brazo posterior, y terminar el impulso pues en la corteza, en la región sensitiva primaria, 1, 2 y 3. Y los últimos estudios también han demostrado que termina de manera simultánea en la corteza motora como forma de retroalimentación del tracto córtico-espinal. Va a terminar también en la corteza motora algunas fibras. Hay que recordar que conforme va subiendo el impulso, el fascículo, va a dar fibras colaterales hacia el asta dorsal de la médula espinal, las cuales van a ser moduladoras de la sensación del dolor. Van a aumentar el umbral del dolor y pues van a ayudar a disminuir esta sensación. En casos en los que haya lesión del funículo posterior, va a haber disminución del umbral del dolor y estas sensaciones pues se van a ver aumentadas. Bueno, hay aquí una discrepancia
en cuanto a las lesiones del funículo posterior, porque se ven afectadas de manera diferente o en diferente grado las sensaciones de vibración, de propiocepción que podamos tener. Y esto se va a explicar por las vías colaterales que vamos a repasar ahorita. Las vías colaterales son diferentes vías que van a rodear, dicho de alguna manera, o van a saltar este sistema que acabamos de ver. Y en caso de lesión del funículo posterior, pues no se van a ver afectados tanto estas sensaciones. Aquí tenemos pues la primera vía colateral, que es la vía del fascículo espinocervical, o también llamado de Morin, espinocervicotalámico. Vamos a tener que los receptores, los mecanorreceptores, como ya hablamos ahorita, van a entrar por la raíz dorsal para posteriormente pasar al funículo posterior, que esta va a ser la vía que ahorita explicamos. Y del funículo posterior van a llegar a los núcleos de la columna dorsal, que es el núcleo cuneiforme y el núcleo grácil, y al tálamo. Esta es la vía por el funículo posterior que ahorita revisamos. Pero también vamos a tener que esta vía colateral va a pasar de la raíz dorsal al asta dorsal, y del asta dorsal va a seguir todavía por el funículo lateral 2 o 3 niveles para llegar a los niveles superiores cervicales. En los niveles superiores cervicales va a hacer sinapsis con el núcleo cervical lateral, y el núcleo cervical lateral va a enviar fibras para decusar el funículo lateral contralateral y de ahí subir al tálamo. Esto va a ser en caso de que haya lesión en la columna dorsal, en el funículo posterior. Esta vía que va a viajar por el funículo lateral va a permanecer intacta y no vamos a tener tanta alteración en cuanto a la vibración o a la propiocepción por esta vía, por el fascículo de Morin. Vale. Vamos a repasar la siguiente vía colateral que se menciona. Y esta es más que nada enfocada a las sensaciones de la propiocepción. Vamos a tener que la propiocepción va a ser llevada al tálamo por dos medios diferentes. La propiocepción de las extremidades anteriores o de las extremidades superiores va a ser transmitida por el fascículo cuneiforme. Recordemos arriba de T6. El fascículo cuneiforme pues va a seguir al núcleo cuneiforme, como ya habíamos hablado, y al tálamo. Esta va a ser la vía común. La vía común va a ser para las extremidades superiores. Y vamos a tener que la propiocepción de las extremidades traseras o de las extremidades inferiores va a ser transmitida a través del fascículo grácil. El fascículo grácil va a tener dos direcciones. Va a tener la dirección tradicional, que fue la que ahorita revisamos, que va a seguir por el fascículo grácil, por las columnas posteriores, hacia el núcleo grácil a nivel de la médula oblonga, tálamo y corteza cerebral. O bien va a poder hacer sinapsis, algunas fibras colaterales con el núcleo dorsal de Clark, el cual ahorita lo vamos a repasar más a profundidad, que se encuentra de C8 a L2. Y por el núcleo dorsal de Clark va a haber fibras que van a subir a través del fascículo espinocerebeloso dorsal, recordemos en el funículo lateral, hasta llegar al núcleo Z o de Pompiano. Y pues el núcleo Z o de Pompiano pues va a ser un subnúcleo celular del núcleo grácil a nivel de la médula oblonga, un poco más, la parte más rostral de este núcleo, y de aquí pues va a llegar al tálamo. Entonces vamos a ver entonces que la propiocepción de las extremidades inferiores va a tener una vía colateral. Esto va a ser en caso de alguna lesión del funículo posterior, pues vamos a tener esta vía colateral que nos va a dar la discrepancia clínica que vayamos a poder encontrar en nuestros pacientes. Bueno, vamos a continuar entonces con los fascículos corticotalámicos. A estos dos fascículos,
el fascículo espinotalámico anterior y el fascículo espinotalámico lateral. A los dos, mucha bibliografía se le conoce en conjunto como la vía espinotalámica anterolateral, porque no se distingue muy bien la separación de los dos y se piensa que, pues, que los dos pueden llegar a ser una misma estructura. Vamos a tener igual las generalidades explicadas. Tenemos el fascículo espinotalámico anterior en el funículo lateral, más ventral vamos a tener el anterior, el lateral y el anterior. El anterior pues va a estar abarcando dos funículos, el lateral y el anterior. Y pues bueno, aquí en esta imagen vamos a ver la laminación de las fibras del mismo. Vamos a tener, como ya se había explicado, que en una parte más medial vamos a tener las fibras provenientes de la parte superior, o sea, del cuello, yéndonos más lateral del miembro superior, más lateral del tórax, y en la región más lateral vamos a tener las fibras provenientes de la región sacra y pues de la región lumbar. Esto va a ser importante por lo que se le conoce como la preservación sacra. En caso de alguna lesión ubicada en la región medial de la médula espinal, va a empezar a haber compresión y se van a afectar primero las sensaciones del miembro superior, del cuello, del tórax, y pues ya hasta el final pues va a estar preservada la sensación proveniente de los miembros inferiores por la laminación que se presenta. Y en esta imagen también nos representa o nos enseña algo muy importante, que va a ser la distribución de las fibras encargadas de llevar la sensación de temperatura y la sensación del dolor. Tenemos que las fibras encargadas de transportar la temperatura dentro del tracto espinotalámico lateral se van a encontrar en una situación medial con respecto a las encargadas de la sensación del dolor. Bueno. Tenemos aquí nuestros dos receptores iniciales. Tenemos las terminaciones libres para los estímulos propioceptivos, ya sean unimodales o polimodales. Y tenemos los mecanorreceptores. Dentro de los mecanorreceptores, pues vamos a estar hablando principalmente del, del corpúsculo de Krauss y de Ruffini. Krauss para el frío y Ruffini para las diferentes sensaciones térmicas. Y pues las terminaciones libres se llaman terminaciones libres porque carecen de corpúsculos. Estas terminaciones libres pues nos van a dar la nocicepción de una manera polimodal o unimodal. La polimodal pues puede ser nociceptiva, química o sensaciones mecánicas, y pues los mecanorreceptores principalmente las sensaciones térmicas. Por esto pues determinamos que el fascículo espinotalámico anterior y lateral van a estar encargados de transportar las sensaciones de dolor y de temperatura. Bueno, las van a transportar por medio de dos tipos de fibras, las fibras A delta, perdón, y las fibras C. Las fibras A delta van a ser las fibras de transmisión rápida con una velocidad de 5 a 30 metros por segundo, y las fibras C van a ser las de transmisión lenta con una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. Y pues estas dos, dentro de la clasificación de las fibras nerviosas, vamos a tener que las A delta corresponde a la clasificación 3, y las fibras C pues van a entrar dentro del grupo 4. Bueno, vamos a tener que también entra por medio de la raíz dorsal, por medio de la raíz dorsal a la médula espinal. Y aquí, al momento de entrar, vamos a ver que va a ser sinapsis, se va a bifurcar y va a ser sinapsis con el fascículo de Lisauer, también conocido como zona marginal de Lisauer o tracto posterolateral. Este pues es un tracto de fibras sensibles al dolor y a la temperatura, que va a ayudar a transportar esta sensación o estos impulsos 2 o 3 segmentos superiores a donde entró a la médula espinal. Y pues por eso se habla que las lesiones usualmente las encontramos 2 o 3 segmentos inferiores a donde tenemos la clínica. Bueno, al momento de entrar a la médula espinal, por medio del asta dorsal, de la columna dorsal,
pues vamos a ver que va a ser sinapsis dentro de la lámina de Rexer, en la lámina o capa 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las 5 capas o las 5 láminas donde va a ser la primera sinapsis, el impulso nociceptivo. Vamos a tener que las fibras A delta van a ser sinapsis principalmente en la capa 5 y las fibras C van a ser sinapsis principalmente en las capas 1, 2 y 3. Bueno, posteriormente a hacer esta primera sinapsis, vamos a ver que el impulso se va a transportar y va a hacer sinapsis en las láminas de Rexed 1, 5, 6, 7 y 8. Esta va a ser la segunda sinapsis. Y al momento en el que hace la segunda sinapsis, el impulso se va a trasladar por medio de la comisura anterior hasta la asta contralateral, igual en las mismas láminas de Rexed, y pues de aquí va a pasarse al funículo lateral para formar el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinotalámico anterior. Bueno, pues ya una vez que hace que ya se forma en sí el fascículo los dos fascículos espinotalámicos, van a ascender a través de la médula espinal y van a pasar igual por el bulbo, igual que por el mesencéfalo. Al pasar por el bulbo, pues va a tener esta distribución en el sistema lemniscal específico, en el cual va a ser el más lateral, para posteriormente localizarse en una región un poquito dorsal y igual lateral al lemnisco medial. Aquí vamos a tener el fascículo espinotalámico lateral y el anterior. Y pues bueno, una vez que ya pasó por el mesencéfalo, va a llegar de igual manera al grupo nuclear ventral posterolateral del tálamo, y de aquí a través del brazo posterior de la cápsula interna va a llegar al área primaria sensitiva 1, 2 y 3 de Brodmann en la corteza cerebral. Bueno, una vez que ya explicamos las dos vías, es necesario explicar también aquí, ya que estamos hablando del dolor, el mecanismo o el control del mismo, cómo se va a inhibir o cómo se va a estimular dentro de la médula espinal. Para esto, pues tenemos que en 1965 el doctor Ronald Melzack y el doctor Patrick Wall publicaron en la revista Science un artículo que dio pie a esta teoría y que hasta el momento pues es la fuente o la explicación del mecanismo del dolor. A este se le conoce como la teoría de la compuerta, y pues lo publicaron bajo este título en la revista Science. Y pues aquí tenemos un diagrama para poder explicarlo. Vamos a tener primeramente que dos impulsos aferentes van a entrar a la médula espinal. Estos dos impulsos pues van a entrar por medio de fibras de diámetro pequeño y fibras de diámetro grande. Vamos a empezar hablando de las fibras de diámetro pequeño y la manera en la que entran a la médula espinal. Van a entrar y tienen una característica específica. Estas fibras van a ser tónicas y se van a adaptar con lentitud. Con esto nos referimos a que van a estar cierta cantidad de tiempo prolongado, latente dentro de la médula espinal, y el impulso no se va a alcanzar de una manera rápida. Este impulso va a llegar a la médula espinal y va a llegar a dos regiones diferentes dentro de las láminas de Rexed. Van a llegar tanto a la lámina de Rexed 2 como a las láminas de Rexed 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, al momento de llegar a la lámina 2, van a tener un efecto inhibitorio posináptico. ¿De qué se va a tratar esto? Pues de que van a inhibir la lámina 2. La lámina 2 se le conoce como la lámina moduladora de la sensación del dolor porque inhibe a las láminas 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pues bueno, las láminas 1 y de la 4 a la 8 son las láminas efectoras del impulso sensitivo. De aquí se va a originar el impulso del fascículo espinotalámico hacia el tálamo y pues, hacia la corteza. Y pues la lámina 2 va a inhibir estas láminas y va a disminuir el impulso que se vaya a formar.
Entonces vamos a tener que las fibras de diámetro pequeño van a inhibir este centro. Y al mismo tiempo que inhiben van a estimular el centro efector, que son las láminas que ya mencionamos. Entonces lo que va a hacer, va a mantener un estado excitatorio en estas láminas mientras inhibe la lámina 2. Esto pues, nos va a abrir la compuerta del dolor y nos va a preparar para un estímulo fásico, un estímulo agudo, un estímulo un poco más fuerte. Bueno, una vez que las fibras de diámetro pequeño ya mantuvieron abierta la compuerta, pues ya está preparada las láminas 1, 4 a 8 para poder enviar un impulso con mayor rapidez y con mayor efectividad. Aquí es cuando van a llegar los impulsos de las fibras de diámetro grande. Las fibras de diámetro grande, como ya hablamos, pues son fásicas y tienen una adaptabilidad rápida, o sea, se cansan rápido, se adaptan rápido al estímulo. Al momento de llegar, al igual que las fibras de diámetro pequeño, van a llegar a estimular las dos regiones, van a llegar a estimular las láminas efectoras, al igual que van a llegar a estimular la lámina 2, que va a ser la lámina inhibidora de las láminas efectoras. Entonces llegan primeramente a las células de las láminas 1 y de la 4 a la 8. Al llegar aquí se van a encontrar que estas neuronas ya están previamente excitadas por las fibras de diámetro pequeño. Entonces, al encontrarse ya previamente excitadas, el impulso va a llegar de una manera más rápida y se va a transmitir de mejor manera, igual, a los núcleos talámicos. Y pues se va a desencadenar el impulso. Por el mismo momento al que llegan a estas fibras, van a llegar a las fibras a las neuronas de la lámina 2. Y aquí, al contrario de tener un efecto inhibidor, van a tener un efecto que va a propiciar que estas láminas desencadenen su efecto inhibitorio presináptico y va a inhibir el estímulo. Entonces, vamos a hablar que envía el estímulo, pero al mismo tiempo, posteriormente, lo va a inhibir ya después de que se envió, y va a mantener la compuerta del dolor, la va a cerrar de manera pues, casi total, parcial. Y pues este es en grandes rasgos lo que se le conoce como la teoría de las compuertas, explicado de una manera a grosso modo, y pues fue el origen de diferentes teorías y de diferentes avances para el tratamiento y para entender el mecanismo de retroalimentación propio pues, de la nocicepción. A esto pues se le agregaron que se fueron descubriendo diferentes neurotransmisores como las encefalinas, como la sustancia P, que pues, también van a influir de gran manera en la inhibición o en la excitación de los estímulos nociceptivos. La sustancia P, pues recordemos que es excitadora, y pues las encefalinas que los vamos a encontrar principalmente en el núcleo posteromarginal, en la sustancia gelatinosa de las láminas de Rexel, van a ser inhibidoras de los estímulos dolorosos. Esto pues ya se fue descubriendo ya después, pero pues esta teoría fue la inicial para poder entender la modulación del dolor. Y pues ya de una manera general, este es la vía espinotalámica. El fascículo espinotalámico anterior nada más se comenta que su principal función es la transmisión del tacto ligero, pero pues también estudios recientes pues han demostrado que también influye de gran manera en la transmisión del dolor. Y pues bueno, continuando con los fascículos espinocerebeloso dorsal y ventral, estos pues van a estar localizados en el funículo lateral. Pues vamos a ver una breve introducción de las generalidades. Estos van a ser encargados de la propiocepción inconsciente, tanto el dorsal como el ventral. El dorsal pues, va a incluir de manera predominante información al cerebelo sobre la fase, la fuerza y la rapidez del movimiento que se esté realizando. Y pues el tracto espinocerebeloso ventral va a ser más que nada para la regulación o retroalimentación de cómo están funcionando las vías descendentes. También nos va a dar diferentes
información sobre la actividad interneuronal. Y pues bueno, vamos a empezar a verlo. Igual que ya vimos anteriormente, pues va a llevar la propiocepción inconsciente al sistema nervioso central y pues se va a dar también por diferentes receptores. Vamos a tener los receptores, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi por medio de fibras espirales, pues van a llevar los impulsos. Tenemos que el fascículo espinocerebeloso dorsal va a llevar los estímulos de los receptores, tanto del órgano tendinoso de Golgi, como va a recabar los del uso muscular. Y el espinocerebeloso ventral únicamente va a llevar los receptores del órgano tendinoso de Golgi. Okay. Estos dos pues van a viajar por fibras 1B, 1A y 2, son las fibras nerviosas encargadas de la transmisión de la propiocepción. Y pues, bueno, vamos a tener aquí en este diagrama, vamos a empezar explicando el fascículo espinocerebeloso dorsal. Ese es el primero. Vamos a tener aquí representado que va a empezar de los dos receptores, los receptores del uso muscular y de los receptores del órgano tendinoso de Golgi. Por aquí va a pasar a través del ganglio de la raíz dorsal, va a ser sinapsis a nivel del núcleo de Clark, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ahorita nada más una vista general, para posteriormente los axones de este mismo núcleo formar el fascículo espinocerebeloso dorsal. En comparación con el fascículo espinocerebeloso ventral, el cual únicamente va a tener inicio en los receptores del órgano tendinoso de Golgi, va a pasar de igual manera por el ganglio de la raíz dorsal, va a hacer sinapsis en la sustancia gris para posteriormente decusarse por la comisura anterior hasta el funículo lateral contralateral para ascender hasta el pedúnculo inferior, donde va a ser una decusación, superior, perdón, para hacer una decusación en la sustancia blanca del cerebelo y llegar a la corteza del cerebelo contralateral. En comparación con el fascículo espinocerebeloso dorsal, el cual va a ascender de manera ipsilateral hasta llegar al cuerpo restiforme, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, e ingresar al cerebelo ipsilateral. Aquí tenemos un resumen de la vía. Lo importante es recordar que el fascículo espinocerebeloso ventral va a hacer dos decusaciones. La primera va a ser a nivel de la médula espinal, hacia el funículo lateral contralateral, y la segunda va a ser a nivel de la sustancia blanca del cerebelo. Y también es importante recordar que el espinocerebeloso dorsal va a entrar por el pedúnculo inferior y el ventral va a entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Los dos encargados de la propiocepción inconsciente, cada uno con sus diferentes estímulos que también van a transmitir. Bueno, esto es algo muy importante. Vamos a explicar o hablar un poco del núcleo dorsal de Clark. Ya viendo de manera general las dos vías, vamos a enfocarnos un poco más en la vía de espinocerebelosa dorsal. Vamos a hablar de estos dos núcleos muy importantes, que es el núcleo cuneiforme accesorio y el núcleo dorsal de Clark. Recordando un poco el núcleo dorsal de Clark, también se le conoce como columna de Clark, lo podemos encontrar también bajo el nombre del núcleo torácico o núcleo de Stilling. Estos son los diferentes nombres. Es muy importante recordar que tenemos el núcleo dorsal de Clark únicamente del segmento C8 al segmento L2. Este pues es un grupo de neuronas localizadas en la lámina 7 de Rexer, únicamente dentro de estos segmentos medulares. Entonces, los estímulos que vayan a ingresar a la médula para la propiocepción inconsciente debajo de L2 van a ingresar a la médula espinal y van a subir por medio del fascículo grácil.
van a subir y cuando encuentren ya el núcleo de Clark o la columna de Clark, van a hacer sinapsis con este núcleo y pues ya de aquí van a subir hasta el cuerpo restiforme, ahí al cerebelo ipsilateral. Si nos encontramos los estímulos propioceptivos dentro de estos dos segmentos, dentro del segmento C8 a L2, como aquí viene representado el segmento torácico 10, pues van a entrar directamente al núcleo dorsal de Clark, no necesitan ayuda del, del fascículo grácil, perdón. Pero si tenemos impulsos propioceptivos arriba de C8, donde ya no está el núcleo dorsal de Clark, este va a ascender por medio del fascículo cuneiforme en el funículo posterior y va a hacer sinapsis con el núcleo cuneiforme accesorio, el cual se encuentra en una relación dorsolateral con el núcleo cuneiforme. Y pues ya el núcleo cuneiforme accesorio va a ser va a ingresar al cerebelo por medio igual del pedúnculo cerebeloso inferior. Por eso se llama que estos dos son homólogos porque tienen la misma función. El núcleo dorsal de Clark y el núcleo cuneiforme accesorio pues llevan la misma función de transmitir los impulsos de la propiocepción inconsciente. Bueno, pues aquí tenemos igual la representación de la que ya hablamos ahorita, el fascículo grácil, el cual va a subir en caso de que llegue un estímulo propioceptivo inconsciente y pues va a hacer sinapsis con el núcleo torácico posterior o el núcleo de Clark para poder llevar la propiocepción inconsciente por medio del fascículo espinocerebeloso posterior o dorsal. Y pues ya las fibras que no hagan sinapsis con el núcleo de Clark, pues va a ser el fascículo que ya repasamos, el fascículo grácil para la propiocepción consciente. Bueno, entonces ya repasamos los principales sistemas ascendentes, los más importantes. Los libros mencionan otros grupos, otros fascículos que todavía no están muy bien estudiados y todavía no se conoce por completo la función de los mismos o el trayecto de los mismos. Se menciona muy poco en todos los capítulos de neuroanatomía y pues vamos a repasarlos. Son tres principalmente estas vías. La primera que vamos a ver es el fascículo espinotectal. La segunda vamos a repasar el fascículo espino-olivar. Y la tercera, pues vamos a hablar un poco del fascículo espino-reticular. Vamos a empezar entonces con el espinotectal. El fascículo espinotectal va a empezar como todas las vías que ya recordamos por medio de receptores periféricos. Va a pasar por el asta, por la raíz dorsal, por el núcleo de la raíz dorsal y pues va a ingresar a la médula espinal. Al momento de ingresar a la médula espinal va a ser no se conoce muy bien a qué nivel hace sinapsis de la sustancia gris, en cuál lámina de Rexeta no se ha mencionado. Hace una decusación a través de la sustancia blanca anterior para llegar a localizarse en una situación anterior al fascículo espinotalámico lateral, es este que vemos aquí, el fascículo espinotectal. Y pues bueno, va a subir de igual manera, ipsilateral, hasta llegar al colículo superior, en el mesencéfalo. Como recordamos, el colículo superior mesencefálico es la principal vía de relevo visual y va a servir principalmente junto con otras fibras cruzadas visuales para los movimientos de los ojos, de la cabeza y del tronco ante algún estímulo externo. A esto se le conoce como reflejo visoespacial. Esa es la principal función del fascículo espinotectal. Y pues nada, vamos a recordar que va a terminar en el colículo superior mesencefálico. El fascículo espinolivar va a ingresar de la misma manera por la raíz dorsal, pasando por el núcleo de la raíz dorsal, ingresando a la sustancia gris. Se desconoce pues, todavía en qué láminas hace sinapsis, haciendo una decusación por la sustancia blanca anterior para llegar a localizarse al funículo lateral en una relación anterior con los fascículos espinocerebelosos que ya repasamos ahorita. Este es el fascículo espinolivar
va a subir hasta nivel de la médula oblonga para llegar a hacer sinapsis con la oliva inferior. Como recordamos, pues la oliva inferior pues va a tener una gran función en el aprendizaje motor. Y pues aquí de la oliva inferior va a pasar por el cuerpo restiforme, o sea, por el pedúnculo inferior, para llegar a la corteza cerebelosa. Se habla que la principal función del fascículo espino-olivar va a ser poder adaptarse a los diferentes cambios ambientales en el entorno. Por ejemplo, si nosotros ya estamos acostumbrados y ya tenemos el aprendizaje motor de subir la escalera de nuestra casa todos los días, si llegamos a un edificio o a otro lugar que tenga una escalera más empinada, pues aquí vamos a tener un cambio ambiental y vamos a necesitar la adaptación cerebelosa para poder realizar esta función, y pues es la principal función que se conoce hasta el momento del fascículo espino-olivar. Bueno, ya por último, el fascículo espinoreticular va a tener la misma vía por medio de la raíz dorsal, va a ingresar a la médula espinal y aquí no tenemos bien definido la localización del mismo, nada más se habla que se junta con fibras del tracto espinotalámico lateral para poder subir a la formación reticular del puente, del mesencéfalo y de la médula oblonga, y pues ya de aquí tener su función sobre el despertamiento, ¿no? Y el estado de alerta. Bueno, pues este es un repaso pues, de las otras vías que todavía no se mencionan, ¿no? Que no se conocen a profundidad cada una, apenas se están empezando a descubrir sus diferentes acciones. Ya por último, pues esta es una tabla muy importante que resume prácticamente todo lo que acabamos de ver. Está en el libro Afifi y pues aquí podemos encontrar desde el origen de cada uno de los tractos, la localización del mismo, ya sea en el funículo posterior, lateral o anterior, la extensión es importante aquí nada más recalcar la del uniforme del grácil, que uno se encuentra arriba del sexto segmento torácico y el otro se encuentra abajo del sexto segmento torácico. La terminación de los mismos, pues aquí es importante recalcar las del fascículo espinocerebeloso ventral, que va a terminar en el cerebelo contralateral, y la del fascículo espinocerebeloso dorsal, que va a terminar en el ipsilateral. Y pues también muy importante la función de cada uno, que aquí se explica. Por ejemplo, el fascículo grácil cuneiforme, como ya vimos, su función principal en la propiocepción consciente, y los espinocerebelosos en la propiocepción inconsciente, espinotalámico lateral, sensaciones térmicas y álgicas, y el espinocervical talámico de Morin, pues, una vía colateral de la propiocepción consciente que ya revisamos ahorita. Bueno, pues ya para terminar, nada más la bibliografía utilizada en esta presentación fue principalmente de estos tres libros, las imágenes basadas en el Fitzgerald y de manera parcial en el Afifi. Gracias.